Hola, muy bienvenidos a este webcast, Cambios recientes y tendencias a considerar en el mercado laboral. Gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos pues muchos temas a platicar, algunos que se han publicado recientemente, otros que consideramos pues que por la importancia que tienen en un posible impacto que pudieran tener en las empresas, pues desde luego nos interesa compartirlos con ustedes. Y bueno, me acompañan aquí dos expertos en el tema, mi socio Pablo Noreña, él es experto en temas de seguridad social y socio de Trust. Y Arturo Ruiz Massieu, que es parte de nuestro equipo de legal, experto en temas laborales y bueno, platicaremos ahorita sobre todos los temas. Creo que es importante, no solo porque todos estos cambios vienen muy en tendencia respecto a modificaciones que se han venido dando respecto al mercado laboral tras la pandemia, pero también responden a toda la globalización que hay y que también se está reflejando en esto en el mercado laboral. Y bueno, recientemente se publicó la NOM 037, que veníamos escuchando de ella por mucho tiempo porque estuvo el anteproyecto, etcétera, pero recientemente se publicó esta NOM sobre teletrabajo y bueno, me gustaría, Arturo, si nos puedes comentar cuáles son los principales puntos de esta NOM. Sí, claro. Muchas gracias, Brenda. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Como bien comentó Brenda, el pasado 8 de junio se publicó la NOM 037. Ya veníamos un poco desfasados respecto a las fechas en las que debieron haberse publicado. Esta NOM 037 entra en vigor a los 180 días de su publicación. Específicamente, sus obligaciones van a entrar en vigor el 3 de diciembre de 2023. Ahora, hay que recordar un poquito antes de entrar a la NOM, si están de acuerdo, es ¿qué entendemos por teletrabajo? ¿Cuándo nos vamos a encontrar frente a teletrabajo? Ahora, teletrabajo tiene ciertos elementos para que nos encuadremos. ¿Cuál es el primer elemento? Que el trabajador preste sus servicios o actividades en un lugar distinto al centro o centros de trabajo. Es el primero. Segundo, que los preste a través de medios de tecnología o comunicación. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que es un poco gris, que esas actividades se desarrollen más allá del 40% del tiempo. Y aquí entramos al tema grisáceo. ¿Qué es tiempo? La Ley Federal del Trabajo, ni la NOM 037, como vamos a platicar ahorita, no nos definen qué debemos entender por esa temporalidad. Si hablamos de la jornada diaria, si hablamos de la jornada semanal, si nos podemos ir a un tema mensual, eso como no lo define la ley, no lo define la NOM 037, tenemos que entrar a la interpretación. Y entrando a la interpretación, esto lo tenemos que regular a través de las propias políticas, que vamos a ver que ya son obligatorias, de los reglamentos, del contrato individual de trabajo, para establecer de una forma clara cómo parametrizar en qué casos sí me encuadro en ese 40%, y en qué casos no me encuadro y puedo estar hablando de un sistema híbrido, de un home office o de otro tipo de modalidad a la cual no tengo que cumplir con todas estas obligaciones que vamos a platicar ahorita. Finalmente, y que nos pasa mucho, otra característica es que el teletrabajo no se da cuando se realiza de forma ocasional o esporádica. ¿Qué nos quiere decir esto? Un ejemplo, que el día de mañana, por una situación extraordinaria, el trabajador tiene que trabajar a domicilio 3, 4 días de la semana, ya sea que se enfermó, ya sea que tuvo una emergencia familiar. Muchos dirían, ya caemos en teletrabajo porque rebasamos el 40% de la jornada semanal. No necesariamente, porque la ley es muy clara. Si es ocasional o esporádica, no nos estamos encuadrando en la misma. Es el primer tema a considerar. Ahora, ya que definimos que nos encuadramos en teletrabajo, ahora sí vamos a hablar de la aplicación de la NOM 037. ¿Qué busca la NOM 037? Prácticamente el establecer las condiciones de salud y seguridad en el lugar o lugares que destine el trabajador. Prácticamente eso. ¿Y qué quiere prever esta NOM? Riesgos psicosociales, que vamos a platicar un poquito, Pablo nos va a platicar a detalle de esto, riesgos ergonómicos, riesgos físicos, y tener un ambiente seguro para nuestros teletrabajadores en el lugar. Hablando de riesgos psicosociales, esto está muy sonado, viene desde la NOM 035 que la traemos desde el 2019 que entró en vigor. No sé, Pablo, si quieras compartir un poquito de ese tema en específico. Sí,
Como ustedes saben, pues ahorita desde el 2020 entró en vigor la NOM 35. Muchas empresas implementaron todo el procedimiento, hicieron los cuestionarios y de alguna manera se adoptó. Sin embargo, pues derivada de la pandemia creemos que se ha relajado un poco su seguimiento, ¿no? Entonces, ahorita que llega esta NOM 037 va muy de la mano y va a estar muy interrelacionada con la NOM 35. Entonces, yo creo que vamos a tener que revisar lo que implementamos y sobre todo empezar a darle un seguimiento mucho más puntual de los resultados que se tiene. ¿Por qué? Porque va a tener muchos impactos de distintas maneras, ¿no? Ahorita la NOM 037 pues se está pidiendo que de alguna manera exista evidencia y que haya un seguimiento de que el trabajador cumple con las condiciones necesarias para el desempeño de su trabajo, ¿no? Entonces, si no lo podemos acreditar, pues cualquier daño pues va a generar un conflicto, puesto que esto se pudiera derivar en un riesgo de trabajo. Y ese riesgo de trabajo pues obviamente va a impactar en el pago de cuotas de seguro social, va a impactar en, pues ahora sí que incapacidades parciales permanentes, o sea, va a haber un efecto dominó en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ahorita lo iremos platicando, pero estas dos NOMs sí van a tener mucha interacción, mucha correlación que tenemos que cuidar. Y que se relaciona con otro tema del que vamos a hablar más adelante, que es la tabla de enfermedades, ¿no? Que también está en el camino. Y digo, creo que un punto importante que toca Pablo es, no solo es cumplir ahorita y documentarlo, sino creo que también las empresas van a tener el reto de que estas NOMs van a interactuar y entonces va a tener que haber un esquema también de prevención o de ver cómo mitigar ciertos impactos. Claro, de acuerdo. Acá un tema, y como ya lo platicó Pablo y Brenda, las NOM van a estar correlacionadas. ¿Y qué nos va a generar la aplicación de esta NOM a partir del 3 de diciembre de 2023? Un tema de cargas administrativas que hay que visualizarlo. Tenemos 180 días para aquellos que ya adoptaron la modalidad de teletrabajo o que piensan adoptarlas el día de mañana. Estos 180 días, esta transición, se escucha mucho tiempo, pero por la carga de la diversidad de obligaciones que tendremos como empleadores, puede no darnos tiempo de cumplir con todas las obligaciones. Nos va a generar costos derivados de dichas obligaciones y robustecer nuestros protocolos y nuestros procedimientos. Ahorita vamos a platicar de forma general qué obligaciones tendríamos para ir visualizando dónde tendríamos que atacar, qué áreas tenemos a desarrollar dentro de nuestra institución y cómo podemos ir transitando este cumplimiento, ¿no? Ahora, un tema que platicamos ya para salir del tema de qué es teletrabajo y qué no es teletrabajo, hay que recordar, y lo saco a colación porque muchos de nuestros clientes nos han preguntado, oye, siempre que esté el trabajador prestando sus servicios afuera del centro de trabajo, ¿ya me encuadré? Es decir, ya me salgo del ocasional y esporádico, sino que así sea sus actividades, su desarrollo. Hay que ver cuál es la función por la cual fue contratada para ver si entraríamos en teletrabajo o no. Por ejemplo, un comisionista, un agente de ventas, un trabajador que está en las plantas o sitios de nuestros clientes, no es teletrabajo. Si presta sus servicios permanentemente o casi permanentemente o periódicamente en lugares distintos, pero por las funciones no me encuadro en teletrabajo. Por eso hay que analizar caso por caso antes de entrar al tema de querer aplicar la NOM o querer aplicar el capítulo, ¿no? Ahora, ¿qué obligaciones tendremos el día de mañana a partir del 3 de diciembre como empleadores? Primero vamos a tener que tener un listado de las personas teletrabajadoras. ¿Y este listado qué debe contener? El nombre de las personas que están bajo esta modalidad, su género, el domicilio o domicilios que hayan determinado para tales efectos, las actividades que desarrollan, el perfil del puesto y por último, el tiempo. Y nuevamente, por tiempo hablamos del porcentaje que dicha persona teletrabajadora va a destinar fuera del centro de trabajo en este lugar o lugares que determinaron. Esa es la primera obligación que tenemos. Y si se fijan, está correlacionada con otra materia que no es laboral, que es la materia de protección de datos personales. Vamos a tener una diversidad de datos personales con otro tipo de finalidades de las que teníamos hace 6, 7, 8 meses.
y por lo tanto valdrá la pena hacer una evaluación en materia de cumplimiento de datos personales para ver qué documentación debo de actualizar. Si tengo que actualizar mis avisos de privacidad, si tengo que actualizar mi política de privacidad, si tengo que volver a dar un aviso de privacidad a mis trabajadores, entre otros temas, ¿no? Segundo, ya tengo que tener implementada, y no solo implementada y elaborada, también tengo que divulgar y capacitar a mis trabajadores respecto a la política de teletrabajo. Lo que anteriormente era una mejor práctica, hoy en día, a partir del 3 de diciembre, será una obligación. ¿Qué es lo que nos ha pasado con muchos de nuestros clientes? Y aquí Pablo y Brenda se me pueden complementar su experiencia, pero hablando de la perspectiva de employment, cuando les preguntamos a los grupos, ¿ya tenemos una política? Casi siempre tenemos una política global que no necesariamente se va a aterrizar a la situación de México y que no necesariamente va a cumplir con todos los requisitos que van a estar vigentes a partir del 3 de diciembre. No sé en su experiencia qué es lo que han visto a este respecto. Sí, digo, en efecto, en mi caso he visto que las empresas pues todavía no tienen adecuadas esas políticas al caso de México y como dices, no solo es un tema laboral, sino que tiene otras implicaciones como privacidad de datos, ¿no? Porque al final los trabajadores tendrán que dar incluso acceso a sus domicilios para que se documente cómo está la situación en cuanto a seguridad y varios aspectos. Y creo que otro aspecto importante es el tema de ciberseguridad, ¿no? Que al final, pues también implicará que estas personas tengan acceso a los datos de las empresas, pues desde sus domicilios, ¿no? Y ahorita, y hablando un poquito más ya de la experiencia que vivimos en el día a día con muchos de ustedes, vemos todavía muy rezagadas estas políticas al deber ser, ¿no? O a lo que pretende la NOM. La realidad es que la pandemia vino a acelerar muchas cosas en temas de teletrabajo. Sí se hicieron algunas políticas, pero la realidad es que fueron más buenas intenciones, ¿no? No se está siguiendo adecuadamente lo que hoy, por ejemplo, pretende la NOM, ¿no? Que tengas un espacio adecuado, iluminado, que tengas la silla ergonómica, que tengas todo eso. Hoy se ha empezado a hacer, pero la verdad es que todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces, esto, como bien señalas, pues ya tenemos a la vuelta de la esquina, en diciembre, a principios, tener la obligación y sí vemos complicado para algunos sectores el poder alcanzar adecuadamente este cumplimiento, ¿no? Sí, coincido completamente. Aquí un tema de la elaboración de la política, independientemente de determinar que sea global o aterrizarla global ya a México y cumplir los requisitos, a lo que los invitamos con base en la experiencia es no quedarnos en los mínimos que señala la NOM. Dentro de la misma política podemos regular esos grises, lo que platicamos hace unos momentos, el tema de cómo voy a parametrizar el tema del tiempo, del 40% del tiempo. ¿Cómo voy a prever y a capacitar a mi gente, a mi personal que esté en materia de teletrabajo, para tratar de reducir o mitigar el riesgo de un accidente de trabajo el día de mañana? El que ahorita Pablo va a comentar un poquito respecto a si generaría una presunción o no un accidente en jornada laboral, ¿no? Ese tipo de temas consideramos que debemos incluirlas en la política, que son mejores prácticas, pero que tenemos que aprovechar esa nueva obligación que nos están brindando para efectos de salir de lo gris e irnos a lo blanco y no negro. Otra obligación que vamos a tener como empleadores es, que ya la teníamos, es informar a los trabajadores de los riesgos inherentes a la actividad que van a estar desarrollando. Esta obligación no es nueva. Esta obligación ya la tenemos como empleadores del trabajador presencial. Aquí lo que hace énfasis la NOM es específicamente informarlos de riesgos ergonómicos y de riesgos psicosociales que serían inherentes a la actividad por prestarla en materia de teletrabajo. Específicamente respecto a riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales, Pablo, no sé si nos quieras platicar tu experiencia, cómo estás visualizando el tema. Sí, miren, ahorita lo que estamos visualizando es que desafortunadamente todavía no está armonizada la ley del Seguro Social con esta NOM o con la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en temas de riesgos de trabajo, pues todavía va a haber ciertas discrepancias en su interpretación. Ahorita lo que hemos estado viendo de lo que ha sucedido de pandemia para acá es que si el accidente de trabajo o bueno, cualquier riesgo que pudiera estar relacionado en la jornada
de trabajo, es decir, si tú entras a laborar a las 8:30 y sales a las 6 y tienes un accidente en tu casa, en ese periodo de tiempo la autoridad lo pudiera considerar como un accidente de trabajo, ¿no? Por estar en funciones, por decirlo así. Aquí obviamente pues tiene muchos asegúnes, porque puede ser que el trabajador está en su casa, decide hacer una pausa, se va a la cocina, pica algo para comer y se rebana un dedo, ¿no? La autoridad ahorita, como lo consideraría, es, oye, pues si estaba en esa jornada de trabajo, pues ese accidente fue de trabajo y pues obviamente eso nos llevará tal vez a una controversia. Aquí lo importante es que cuidemos cómo vamos a llenar el ST7 y cómo documentaríamos si realmente fue en el desempeño de su actividad o no. Pero miren, un ejemplo, hoy si estuviéramos en la oficina y estuviéramos en un tercer piso y alguien dijera, oye, voy a la cafetería para comprarme un café y baja 3 pisos y al ir bajando en la escalera se resbala y se cae, aunque no tiene que ver ese accidente con la ejecución de la actividad, la autoridad hoy lo calificaría como un riesgo de trabajo en el centro de trabajo, ¿no? Ahorita hagan de cuenta que eso mismo va a suceder en nuestro domicilio o en donde se esté ejecutando el teletrabajo. Entonces, yo creo que vamos a seguir teniendo controversias, pero ahorita esa va a ser pues pues tal vez la línea que la autoridad puede ir siguiendo en tanto no se armonicen en las leyes, ¿no? Ahora bien, es importante que generemos una política en la cual eduquemos o de alguna manera capacitemos a nuestros trabajadores para que puedan informar esos riesgos relacionados con sus actividades, que nos avisen cualquier riesgo que pudieran sufrir, porque eso, si no lo avisamos, también puede ser interpretado como que lo estuviéramos ocultando, ¿no? Y eso sí la ley lo sanciona. Entonces, va a ser un reto tener esa comunicación con los trabajadores para poder identificarlos, luego clasificarlos y como les decía, es muy importante el cómo describamos en la ST7 que ocurrió el accidente y obviamente lo que debemos de buscar pues es tratar de alejarlo a que sea clasificado como un riesgo de trabajo. De acuerdo, Pablo. Y precisamente esas son de las mejores prácticas que sugerimos documentar en políticas, ¿no? No quedarnos con los mínimos legales, sino hay que adelantarnos, anticiparnos un poco para prever este tipo de riesgos y documentarlo de manera preventiva, ¿no? Ahora, otra obligación que tenemos que es, a nuestro juicio, de las más relevantes es la lista de verificación o la validación de la lista de verificación. ¿Qué es esto en otras palabras? La lista de verificación es las condiciones que deberá tener el lugar de trabajo que determine el trabajador o trabajadores para efectos de desarrollar sus actividades. Nos han preguntado en diversos foros y en diversas pláticas, ¿qué pasa si el lugar que determinó mi trabajador no cumple? Es una respuesta muy tajante y muy sencilla. Si no cumple, no podemos contratar o cambiar de modalidad al trabajador, al menos a ese lugar de trabajo. Lo señala específicamente la NOM y es lo que ha venido a señalar la autoridad. En caso que lo contratemos y no cumpla el lugar de trabajo, la responsabilidad es para nosotros como patrones o como empleadores. Es un tema bastante relevante, vamos a platicar un poquito más adelante de ello. Ahora, tenemos también la obligación de proporcionar las herramientas, y no solo proporcionarlas, sino también mantener esas herramientas. Ahora, ¿cuáles? No es que a todos mis trabajadores les tenga que dar las sillas ergonómicas, los equipos de cómputos, las impresoras por igual. Deben depender de las actividades que vayan a desarrollar y de nuestras propias políticas de confidencialidad. Por ejemplo, podemos como política implementar el que no queremos que nuestros trabajadores tengan documentación de nuestros clientes o confidencial de la empresa en sus domicilios. Entonces, para tales efectos, ¿qué es lo que platicaba Brenda? Hay que establecer ciertos candados, no vamos a brindar equipos de impresión a los trabajadores, entre otros temas, ¿no? Y también tenemos que establecer cómo les vamos a dar mantenimiento periódico a estos equipos. Ahora, estas son de manera general las obligaciones que tenemos. Por ahí me salté la de capacitación, que es muy importante. Tenemos la obligación de capacitar al menos una vez al año a nuestros teletrabajadores. Esta capacitación de una vez al año
¿Qué quiere decir? Que tenemos que ajustar nuestra comisión de productividad, capacitación y adiestramiento para efectos de documentar esa capacitación. También vamos a tener que ajustar nuestra comisión de salud y seguridad e higiene en el trabajo para efectos de prever todas estas nuevas obligaciones que deberemos estar cumpliendo. Ahora, ¿qué es lo que debe contener nuestra política de teletrabajo? Que como comentamos ya es obligatoria. Primero es lo que comentaba Pablo, capacitar, instruir a nuestros teletrabajadores de cómo prevenir riesgos de trabajo. Que aquí, Pablo, te vuelvo a ceder la palabra para cuál sería las mejores prácticas para tales efectos, ¿no? Porque la norma no es clara al respecto. Sí, miren, pues ahí hay muchas formas de tratar de minimizar este riesgo, ¿no? Lo primero, pues, es tener una comunicación abierta con los trabajadores, en el cual, pues, le hagamos conciencia de que si está en teletrabajo, debe de enfocarse a su actividad, ¿no? Es muy difícil controlar que se distraiga, que se vaya al súper, que haga sus actividades del día a día y sobre todo en espacios donde pues, hoy la familia mexicana pues, no tiene espacios gigantescos en donde puedas decir, oye, tengo un espacio totalmente dedicado al trabajo, ¿no? Muchos de ellos lo hacen en sus comedores o lo hacen en la sala y puede ver la familia, la esposa. Entonces, es importante que se busque que el trabajador logre una disciplina, ¿sí? Y eso, pues yo creo que es lo más importante, ¿no? Cómo disciplinarlo a que se dedique a su trabajo en X tiempo y que cuando haga la pausa o cuando tenga un espacio de relajación, pues obviamente busque evitar alguna actividad que lo pudiera poner en riesgo, ¿no? Sí, claro. No, completamente de acuerdo. Ahora, esa es solo una de las condiciones que tenemos que establecer en nuestra política. También correlacionada con los riesgos de trabajo, tenemos que establecer en la política cómo vamos o qué mecanismos vamos a implementar para prever que la participación del teletrabajador en el centro de trabajo. Es decir, lo que nos marca la NOM y lo que busca la NOM que instauremos en la política es cómo vamos a ayudar a nuestros teletrabajadores para que no se sientan aislados respecto del resto de los trabajadores. Y esto va vinculado a mitigar riesgos psicosociales, a buscar mitigar un riesgo psicosocial, el cual, como sabemos, está ya completamente regulado y las obligaciones ya entraron en vigor desde el 2020 respecto a la NOM 035. Entonces, y es lo que platicamos, están vinculadas la NOM 037 con la misma NOM 035. Otro tema relevante que no está definido en ley es, tengo que establecer en mi política que respeto o que tengo documentado y que tengo establecido los mecanismos para respetar el derecho de desconexión de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? El derecho de desconexión no está regulado, no está definido en la Ley Federal de Trabajo. Yo tengo que regularlo y definirlo dentro de mi propia política. ¿Qué es ese famoso riesgo de desconexión? Es respetar la jornada laboral de mis trabajadores. Si tengo un trabajador que en jornada diurna de 8 a 6 de la tarde, a manera de ejemplo, tengo que capacitar a mis mandos medios a efectos que el día de mañana no busquen a los teletrabajadores por el hecho de que están trabajando de forma remota, vía mensajes, vía correos electrónicos y que ellos me respondan, ya que en ese caso no estaría yo respetando el derecho de desconexión, incluso me puede generar implicaciones en tiempos extras que el día de mañana los teletrabajadores, ya sea en nuestro día a día o ya sea en caso de un conflicto, quieran reclamarlas, ¿no? Ahí, Pablo, no sé qué opinas respecto a ese tema, específicamente por la cuestión de tiempo extra, ¿no? Sí, y obviamente esto ahorita con el tema tecnológico, pues cada vez más queda evidencia de que el trabajador está realizando tal vez funciones fuera de su jornada laboral, ¿no? Y como ahorita lo comenta Arturo, si nosotros estamos desempeñando actividades fuera de la jornada, pues lo que va a poder exigir el trabajador pues va a ser el pago de una prestación, que en este caso pues sería un tiempo extraordinario. Y ese tiempo extraordinario, pues si bien es cierto, está en la ley y ha estado ahí, hay ciertas malas prácticas en donde pues, realmente no se reconoce.
pero ahorita con este teletrabajo, con todo este control informático, pues le vamos a dar mayores elementos a los trabajadores pues, para exigirlo. Y esto, si lo unimos a la jornada digna, que pues obviamente ahorita platicaremos más adelante, pues también se complica, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que tener cuidado en ese tema. Aquí hay que recordar que la jornada de trabajo y en específico relacionada con el tiempo extra, la carga de la prueba respecto a las primeras 9 horas es del empleador. Entonces, tendremos que tener debidamente soportado el cómo poder acreditar que el trabajador el día de mañana, en caso de un conflicto, no está laborando tiempo extra. Nosotros tendremos la carga de la prueba. Y específicamente hablando de teletrabajo, se complicará mucho más porque prácticamente tendremos los medios electrónicos o tecnológicos para ello. Otra pregunta que nos han hecho en diferentes foros es, ¿el teletrabajador tendría derecho a tiempo extra? La respuesta tajante es sí. Todos los trabajadores, sin importar si son de confianza o son de planta, sin importar si son de teletrabajo o presencial, tienen derecho a tiempo extra. Cambia respecto a si es trabajador de confianza, la carga de la prueba la tendrá el trabajador de confianza. Pero en la generalidad todos tienen derecho a ese tiempo extra. Simplemente hay que buscar cómo regularlo para prever lo que comenta Pablo, ¿no? El que podamos caer en un abuso respecto a tiempo extra que realmente no lo sea y cómo podremos documentarlo. Ahora, ya hablando que ya capacitamos, ya estamos supervisando a nuestro personal en materia de tiempo extraordinario y de derecho de desconexión, hay que incluir en nuestra política la igualdad sobre derechos. Lo que nos establece la NOM específicamente es que los teletrabajadores tendrán los mismos derechos que los trabajadores en modalidad presencial. No podemos hacer diferenciación de beneficios laborales o de prestaciones solo por el hecho de la modalidad de trabajo. Es un tema bastante relevante y que lo cuida y lo protege mucho la NOM y nos está pidiendo como requisito que se encuentre incluido en la política. También se tiene que promover la perspectiva de género. Y no solo promover la perspectiva de género, también el establecer la igualdad y entre establecer la calidad de vida-trabajo, básicamente. Eso es lo que tiene que buscar nuestra política el día de mañana. Ahora, un tema bastante relevante para cerrar este particular punto y esta particular pregunta es la lista de verificación que les comentaba que es una de las obligaciones más relevantes en materia de teletrabajo. La lista de verificación lo que nos señala es que yo, empleador, tengo que contar con esta lista de verificación en la cual contenga todos los elementos y características que debe de cumplir nuestro lugar o lugares distintos al centro de trabajo. Y nos establece, primero que nada, antes, o sea, previo a la contratación en esta modalidad, yo, empleador, tengo la obligación de verificar que cumple con toda mi lista de verificación. Y hay dos formas de verificarlo. Una es que el trabajador, en este caso, o el candidato a la modalidad de teletrabajo, me otorgue su consentimiento para que la comisión vaya al lugar o lugares, al domicilio del teletrabajador, a verificar que se cumple la lista. Lo cual, desde un punto de vista práctico, se ve poco complicado. Visualícenlo así, que el día de mañana un candidato llega a Recursos Humanos y le dice, estás perfecto, check para efectos del puesto, pero es en materia de teletrabajo, permíteme entrar a tu domicilio. Se vislumbra un poco complicado que otorgue el consentimiento. Ahora, en los casos en que el candidato no otorgue el consentimiento, tenemos una segunda opción, es que el candidato se autoevalúe. ¿Qué quiere decir esto? Que evalúe con base en la lista de verificación que le dé el empleador, que efectivamente cumple el lugar o lugares con todos los requisitos para efectos de las actividades que va a desarrollar. Aquí el punto relevante es que si nos vamos por la segunda opción, así se haya autoevaluado el trabajador, esto no deslinda de ninguna responsabilidad al patrón respecto al cumplimiento de condiciones de salud y seguridad. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, si la información que vertió el trabajador no es veraz y fidedigna y el día de mañana tenemos una inspección, a los que nos van a sancionar va a ser a nosotros y no va a haber sanción alguna, conforme está la NOM, al trabajador, que es lo que tenemos que regular en el protocolo, en las políticas, en la misma lista de verificación. Tenemos que documentar y establecer sanciones específicas en caso que se dé tal supuesto y de forma muy clara redactar esta lista de verificación
para también de forma transparente pueda el trabajador llevar a cabo esta verificación. O probablemente, perdón, desde que se abra la posibilidad de que se trabaje vía teletrabajo, se tenga que poner como un requisito el tema de que el trabajador esté abierto a que se Acá hay un pueda consentimiento. verificar su domicilio, ¿no? Para evitar esas contingencias a las empresas. Sí, el ideal sería efectivamente, si desde el inicio ponemos como un requisito de contratación es, si cumples con todos los elementos, el último elemento es que me otorgues tu consentimiento, que mejor que la propia comisión. Acuérdense que la Comisión de Seguridad e Higiene está integrada por representantes del patrón y representantes del trabajador. Entonces, esta comisión designe a alguien o ella misma realice esta verificación, pues nos daría un mayor confort al no haber un tema de que el trabajador, por buscar ese trabajo, por la necesidad de trabajo, pueda no vertir la información más veraz o transparente, ¿no? Claro. Ahora, creo que un punto importante aquí es el esquema de teletrabajo, pues a lo mejor había empresas previo a la pandemia que ya lo venían desarrollando, pero en general creo que creció pues por la necesidad, de las necesidades que hubo durante la pandemia, ¿no? Pero finalmente, pues todos estamos aprendiendo, ¿no? Todavía en este proceso y más pues con esta nueva regulación. Pero creo que un punto importante es en la política dejar abierta la posibilidad de reversar ese esquema de teletrabajo, ¿no? Es decir, las empresas no están obligadas a mantener por siempre ese esquema de teletrabajo para el caso en particular de cierto trabajador, ¿no? Finalmente es un tema que pudiera cambiarse y ahí no sé si desde tu perspectiva eso tendría también que estar contemplado dentro de un contrato, dentro de la política, el tema de que en su momento pues la empresa puede tener esa opción de reversar el esquema. Sí, y es muy atinado el comentario. En la política tenemos que establecer como una obligación, y nuevamente hay que irnos un poco más allá de los mínimos legales, como dice Brenda, dentro del contrato o del convenio modificatorio en este caso, vamos a suponer que tenemos un trabajador y ese trabajador por la pandemia ha venido trabajando en modalidad teletrabajo. Para tales efectos, yo debía haber hecho un convenio modificatorio en el cual establezca que su modalidad va a ser tal con tales requisitos. Yo tengo que prever en ese convenio como una mejor práctica y en la política de manera obligatoria el mecanismo a través del cual le voy a dar o vamos a tener el derecho de reversión. Ahora, el tema de reversión hablamos de, como lo platicaba Brenda, estábamos en presencial, nos cambiamos a teletrabajo, vamos a revertir la modalidad. Es diferente al tema de cambio de modalidad, que también estamos obligados a establecer un mecanismo que es tan sencillo. Yo era presencial, me cambio a teletrabajo. Ambos mecanismos los tengo que prever de manera mínima, pero los tengo que prever como requisito en la política. Los invitamos a que no nos quedemos en los mínimos, vamos a documentarlo de una manera clara y transparente, tanto en la política que tengo que divulgar y capacitar al trabajador, como en mi contrato, ¿no? De acuerdo. Y bueno, ¿cuáles serían? Digo, ya nos explicaron cuáles son los principales puntos de esta NOM, pero ahora, ¿cuáles serían las implicaciones en materia laboral y en materia de seguridad social? Como vemos, Brenda, son muchas obligaciones que tenemos que cumplir. Ahorita solo enumeramos de forma muy general algunas de ellas, pero qué problemáticas o implicaciones tenemos que estar evaluando y lo podemos ver de la mano, ¿no? Con la lista de verificación, por ejemplo. Vamos a tener que ajustar o cambiar nuestros protocolos de contratación. ¿Por qué? Porque si vamos a adoptar la modalidad de teletrabajo o vamos ya sea para un trabajo que así nació o porque vamos a cambiar algunos trabajadores que desean irse a esa modalidad, lo primero que vamos a tener que hacer es la aplicación de la lista de verificación. Entonces, previo a la firma de contrato, tengo que decidir, oye, no te voy a firmar un contrato individual de trabajo hasta que cumpla este requisito de que tu lugar o lugares cumplen. Ese es el primero. O segundo, tal vez evalúo otra alternativa como celebrar un contrato sujeto a la condición de que surtirá efectos hasta que pase tu lugar de trabajo. Pero habrá varias alternativas, pero lo que sí tendremos que sensibilizarnos, y más nuestro departamento nuestra área de recursos humanos, es este protocolo de contratación, de cómo lo venía realizando, lo tengo que hacer de manera distinta y ahora tendré que integrar un expediente adicional para este tipo de trabajadores. Ese yo creo que sería el primer tema. Ay, no sé, Pablo, si quieras complementar algún punto.
Sí, bueno, ahorita definitivamente todo este cambio tiene muchos puntos o muchas aristas a analizar. Uno es que la propia regla es un poquito laxa en el cómo el trabajador te va a avisar si es que se mueve de lugar, ¿no? Ajá. Y eso pues trae consigo una serie de problemáticas, tanto fiscales como de seguridad social. Platicábamos previamente en el equipo, oye, ¿qué pasa si el trabajador estaba en Cuernavaca y pues ahorita nosotros no tenemos como patrón un centro de trabajo en Morelos, ¿no? ¿Tengo que pagar el impuesto estatal? Pues sí, sí tendrías que pagar el impuesto estatal, puesto que la mayoría de las leyes estatales te dicen que tienes que pagar el impuesto en donde se preste el servicio. El problema es que las empresas dicen, oye, pues yo no tengo un domicilio, no me puedo inscribir como contribuyente en la localidad y entonces, ¿cómo pago el impuesto? Y eso, pues obviamente nos puede llevar a una doble tributación, porque si tú pagas tu impuesto en la Ciudad de México, por ejemplo, pues cuando la autoridad identifique en Morelos que estás prestando el servicio con un trabajador que está en esa localidad, pues obviamente nos puede reclamar el pago de la contribución o del impuesto y pues tendremos que pagárselo. Y recuperarlo de la entidad en donde lo Es hicimos complicadísimo. es sumamente complejo y no hay forma de hacer un acreditamiento. Entonces, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Otro, pues obviamente los registros patronales para el Seguro Social. Es complicado tener un registro patronal si no tienes el centro de trabajo ahí. Ayer platicábamos con un cliente y decía, oye, pues tal vez yo puedo rentar el domicilio para oír y recibir notificaciones, pero he tenido revisiones del IMSS, llegan a ese domicilio y me dicen, oye, aquí no es un comedor industrial, ¿no? Y entonces, pum, me dan de baja el registro y entonces tengo problema porque ya no me quieren prestar el servicio. Entonces, hay muchas aristas ahí. Ahorita comentábamos el tema de que tienen que tener las mismas prestaciones el trabajador en teletrabajo que el de presencial. Pero imagínate el comedor. ¿Cómo lo Tú aplico? dices, ¿cómo aplicaría yo el comedor para un trabajador de teletrabajo y un trabajador presencial? Obviamente el presencial pues tiene el acceso a las instalaciones y al alimento, pero en el caso del teletrabajo pues nos podría llevar a una nueva prestación y no necesariamente tendrían que ser las mismas, ¿no? Y eso pues a su vez podría tener un impacto pues, económico y obviamente operativo, controles, etcétera. O sea, sí tiene distintas problemáticas en este tema, ¿no? Más el tema fiscal, ¿no? Porque al final, bueno, está la deducibilidad de todos estos conceptos que se están manejando, como, pues, no sé, las sillas ergonómicas, el internet y muchos otros temas, que creo que es un tema que ya se ha evidenciado que falta el ajuste en la legislación fiscal, que, bueno, podría esperarse, ¿no?, que haya adecuaciones en el paquete económico que se presentará el 8 de septiembre, y que si no, creo que es un tema pues que se tiene que platicar y evidenciar pues que tendrá también una afectación fiscal. Digo, este tema de nómina que estás platicando desde luego, pero hay creo que varias aristas en materia fiscal que faltan esas adecuaciones también y que pues sería deseable que para el siguiente paquete económico se contemplara. Sí, claro. Y ahorita estamos de la problemática fiscal y la problemática de impuestos sobre nómina. Otra relevante es qué pasa si el trabajador el día de mañana, porque hay que recordar, y entramos a las implicaciones, el teletrabajador tiene la obligación de avisarme, uno, no se señala término o plazo, es decir, con qué anticipación, no te señala el modo, si tiene que ser verbal, si tiene que ser escrito, si puede ser mediante correo electrónico, y no necesita mi consentimiento como empleador. Es decir, solo te aviso que me cambio a este lugar de trabajo. Y seguramente lo vivieron en la pandemia. Muchas veces durante la pandemia teníamos un trabajador que asumíamos estaba en la Ciudad de México en su domicilio y de pronto lo teníamos en Canadá, lo teníamos en Estados Unidos, lo teníamos en España. Mismo caso, si no regulamos, podemos caer en el tema de tengo un teletrabajador que está en la Ciudad de México y me notifica que mañana iniciará labores en un lugar de trabajo en Canadá.
Ahí habría que verificar no solo el tema o la implicación laboral, sino la implicación fiscal que me pudiera Claro. generar. Ahí Brenda o Pablo, no sé si quieran comentar. No, pues digo, yo creo que es el mismo caso, ¿no? O sea, tiene implicaciones si se mueven de estado, pero también si se mueven de país y me parece que todo eso, pues a lo mejor todavía no está contemplado o no está homologado ni en la Ley Federal del Trabajo, ni en el tema de seguridad social, ni en las leyes fiscales, ¿no? Entonces, falta todavía trabajar todo eso, pero en el Inter, ¿no? En estos 180 días, pues va a ser un reto también para las empresas. Entonces, creo que nuevamente ahí es importante que se fijen ya los protocolos internos y en las políticas previendo todos estos escenarios. Sí, es claro. A falta de una legislación expresa que nos regule esto, lo tenemos que trasladar a nuestros documentos internos y privados. Regresamos al tema de la política. Ahí podemos prever, o la idea sería prever que necesitan el consentimiento por parte del empleador, al menos una notificación por escrito con cierta anticipación a efectos que se pueda revisar los efectos fiscales, los efectos en materia de seguridad social, laborales, de la transición del trabajador a otro lugar que puede ser a otro estado o al extranjero. Otro tema que es omisa la propia NOM es, tengo la obligación de verificar y validar que el lugar distinto al centro de trabajo cumpla con toda mi lista, ¿no? Pero no te habla en ningún momento de qué pasa si se muda el trabajador, qué pasa si me notifica que se fue. No establece un prerequisito de validación. Entonces, el día de mañana podría yo estar como empleador expuesto a que tengamos una inspección por parte de la autoridad y ese es el lugar donde se cambió el trabajador que está desempeñando sus funciones, yo no lo he validado y puedo estar sujeto a multas por no cumplir con la legislación, con la NOM 037 o con la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ahora, ya yéndonos al tema específicamente de sanciones e inspecciones, y aquí vamos a necesitar mucha ayuda de nuestro Departamento de Recursos Humanos. Las inspecciones no van a ser al lugar del teletrabajador, no van a ser al domicilio del teletrabajador, van a ser a nuestro centro de trabajo. Entonces, tenemos que tener un expediente por cada uno de nuestros teletrabajadores en las cuales se soporte nuestro debido cumplimiento. E incluso la autoridad va a estar facultada a efectos de entrevistar a los teletrabajadores. Entonces, y ahí regreso a lo que comentaba, va a ser un tema de trabajo administrativo robusto a efectos de evidenciar el cumplimiento el día de mañana. Tenemos que hacerlo todo de una manera ordenada para efectos de mitigar riesgos en caso de una inspección a nuestro centro de trabajo en materia de teletrabajo. Otro tema bastante relevante es, hoy, y que nos han preguntado, es ¿qué pasa si solo tengo uno? ¿Tengo que cumplir con todo esto? La respuesta es sí. No nos habla de un número mínimo como con otro tipo de reformas. Con un teletrabajador tendré que cumplir con todo esto que hemos platicado, más lo que hemos dejado fuera por temas de tiempo, para efectos de no estar expuestos a multas y sanciones, ¿no? Bueno, pues como van viendo esto, pues más que alentar o incentivar el teletrabajo, pues lo que puede traer de consecuencia es inhibirlo, ¿no? O sea, buscar no caer en ese 40%, tal vez sí tener ese trabajo híbrido, pero siempre tratando de encuadrarnos con un trabajo presencial y no 100% teletrabajo. Sin embargo, pues ya hay algunas empresas que previamente habían anunciado 100% teletrabajo. Hoy la misma demanda que estamos teniendo de los trabajadores es, pues si me lo das en teletrabajo me voy contigo en lugar del híbrido o del presencial. O sea, tiene muchos retos para pues ahora sí que las áreas de capital humano, cómo incentivar que el trabajador esté bien, que esté contento, que lo haga como queremos que lo haga, pero cubriendo todas estas nuevas reglas, ¿no? Ahora, y precisamente como comenta Pablo, en el mercado, ¿qué es lo que estamos visualizando? Es muchas empresas que dicen, sí quiero ser flexible con mis trabajadores porque es un diferenciador, pero no quiero caer en teletrabajo. Para no caer en teletrabajo y mitigar riesgos de que me quieran encuadrar el día de mañana la autoridad, también tengo que hacer o documentar cuál es mi posición. La recomendación también sería tener una política para efectos de trabajo híbrido o flexible para poder documentar qué es ese famoso 40% del tiempo
y en qué casos caigo y en qué casos no caigo, y cómo voy a regular el tratamiento laboral y seguro social con esa persona que está haciendo el trabajo híbrido porque 2 días a la semana está fuera en su domicilio del centro de trabajo, ¿no? Ahora, en general, derivado de la aplicación de la NOM 037, ya sea que quiera caer o no, ¿qué deberíamos estar visualizando hacer en estos 180 días? Primero, ya lo platicamos, modificar nuestros protocolos de contratación. Nuestro Departamento de Recursos Humanos debe de establecer cómo va a implementar esta nueva estructura en caso que sea aplicable y en caso que no lo quiera aplicar, porque sea la intención de la institución, es cómo voy o qué voy a dar de otro tipo de esquemas y cómo los voy a documentar, ¿no? Segundo, debo de implementar la política de teletrabajo. Aquí la recomendación es, hay que implementar esta política, ya sea que caigamos en teletrabajo o que queramos tener un esquema híbrido. Tercero, debemos de modificar nuestros contratos individuales de trabajo aquí para las nuevas contrataciones, es decir, aquellos trabajadores que de forma directa van a ser teletrabajadores, y preparar y celebrar los convenios modificatorios para aquellos cambios de modalidad de presencial a teletrabajo. Cuarta, tenemos que ajustar nuestros contratos colectivos, en caso que sea aplicable, o nuestros reglamentos interiores de trabajo. Hay que recordar que el reglamento interior de trabajo lo que regula es precisamente el centro de trabajo. Aquí estamos hablando de que nuestros teletrabajadores van a estar en un lugar distinto a, entonces la norma que le voy a aplicar o las directrices y sanciones son distintas a las que probablemente vengan en mi reglamento de trabajo, ¿no? El quinto, brindar capacitaciones. Tengo que ajustar mi comisión de productividad, capacitación y adiestramiento. La voy a necesitar forzosamente y tengo que ajustar la comisión de salud e higiene porque es mi obligación. En la propia NOM 037 ya te lo señala. Yo voy a tener que estar de la mano de la comisión. La misma comisión va a verificar el domicilio. Entonces tengo que ajustar todo esto para estar en línea con lo que nos señala la NOM, ¿no? Básicamente, de forma general, lo que tengo que hacer es reestructurar la forma en la que he venido trabajando con los trabajadores a distancia. Pues creo que es un tema muy amplio, desde luego, bueno, podríamos llevar mucho más tiempo, ¿no? No sé si Pablo quieras hacer algún comentario adicional sobre este tema. Miren, aquí, como lo ha comentado Arturo y Brenda, tiene muchas aristas, ¿no? Y esas aristas que hemos venido platicando, lo que tenemos que cuidar es tipo de prestaciones que vamos a dar, ¿sí? Porque esas prestaciones pueden tener un efecto fiscal y de seguridad social, temas de dónde se ejecuta para impuestos locales. Por ahí en algún momento platicábamos, oye, un premio de puntualidad, ¿no? Yo venía dándolo, pero en el teletrabajo, ¿cómo voy a medir el premio de puntualidad? Y eso, pues obviamente, tenemos que cuidar que no rompamos una generalidad que hoy para materia fiscal tenemos que tener y podamos tener acceso a la deducibilidad. Si rompiéramos la generalidad, pues entonces nos podríamos meter en problemas fiscales. O cómo vamos a documentar esa puntualidad, ¿no? O sea, pues oye, cada que se conectó, o cómo vamos a cerciorarnos de que realmente se esté ejecutando como hoy tenemos diseñado nuestro plan de compensaciones. Entonces, tiene muchas cosas que analizarse. Hay que cuidar los cómo y de lo que resulte o decidamos implementar para adoptarlo, si es que nos fuéramos hacia el teletrabajo, vamos a tener que medir esas consecuencias o esos efectos, ¿no? Yo considero que es importante que cuidemos el cómo hacemos esas transiciones. Hemos visto clientes que dijeron, soy presencial, mañana soy teletrabajo, luego me regreso a un híbrido, y no estamos cuidando que hay condiciones generales de trabajo que deben de quedar bien documentadas para que luego no recibamos pues algún reclamo, ¿no? Entonces, son muchos detalles los que hay que cuidar. Obviamente ahorita la intención es platicar con ustedes, hacerles, pues ahora sí que ver todo lo que se viene, y más porque todos los trabajadores están felices en el teletrabajo, todos quisieran estar en el teletrabajo, pero no sé si todos van a poder seguir en el teletrabajo, ¿no? Sí, el reto creo que es llegar a ese equilibrio, ¿no? En donde puedas retener o atraer talento, pero a la vez pues también
ver todas estas implicaciones que tiene para la empresa. Y bueno, creo que esto pues va a ser gradual, ¿no? Ahorita nuestra recomendación obviamente es tratar de avanzar lo más posible de aquí a que entre en vigor el 3 de diciembre. Sin embargo, pues desde luego a lo mejor no es un tiempo suficiente y va a tener que irse adaptando sobre la marcha, ¿no? Y bueno, pasando a otro tema que también tiene que ver pues con el mercado laboral, de cómo se evidenciaron nuevas enfermedades o enfermedades que ya existían pero que no estaban reconocidas en la tabla de enfermedades, como el estrés laboral y algunos otros temas. También a principios del año el Ejecutivo Federal envió una iniciativa al Congreso de la Unión para actualizar la tabla de enfermedades, incluyendo algunas nuevas enfermedades, ¿no? No solo COVID, sino, como digo, estrés laboral y algunos otros temas. Este tema al final se aprobó en la Cámara de Diputados hacia fines del periodo ordinario, que fue abril. Sin embargo, está pendiente en el Senado, pero al ser un tema pues trascendente y haber sido presentado por el Ejecutivo, pues desde luego tiene muy altas posibilidades de ser aprobado a inicios del próximo periodo ordinario, que es septiembre. Y bueno, ¿por qué ves importante este tema, Pablo, y cuáles son los puntos relevantes para las empresas en este sentido? Sí, y pues yo creo que aquí, como comenta Brenda, es pues, levantar la alerta, ¿no? O sea, lo que buscamos es, ojo, viene algo que, como comenta ahorita, ya está en diputados, todavía falta que el Senado lo apruebe, pero que creemos que pues es una muerte anunciada, ¿no? O sea, la OIT ya ha reconocido muchas enfermedades que hoy nuestra legislación todavía no las tiene y que básicamente en esta iniciativa pues lo que están metiendo pues son todas las enfermedades infecciosas o parasitarias, trastornos mentales, temas de enfermedades del sistema digestivo, cardiovascular, ahora sí que de todos los cánceres laborales que antes teníamos y que bueno, nos tenemos que alinear a lo que está sucediendo pues realmente en el entorno laboral a nivel mundial. Ahora, ¿cuáles son esos efectos? Obviamente, al tener toda esta nueva lista o tabla de enfermedades, lo que va a generar, pues, es que tengamos un mayor riesgo de trabajo a la hora de, pues, ahora sí que evaluar nuestra siniestralidad, ¿no? Y eso, como ustedes saben, pues, el seguro de riesgos de trabajo, pues, siempre ha sido superavitario, ha sido una rama del seguro social que pues ha sido redituable, ¿no? O sea, es decir, para la autoridad el imponer o calificar un riesgo de trabajo comúnmente recibe un mayor costo, digamos, cuotas por parte de los patrones, que a veces lo que implica el costo del pago del riesgo de trabajo como tal. ¿Qué nos preocupa? Pues obviamente el tema de los trastornos mentales, ¿no? O sea, ahorita el estrés laboral pues es muy difícil de cuidar, ¿sí? De identificar. No sabemos si realmente está estresado por su trabajo o porque tiene problemas en su casa o se está divorciando o tiene un hijo enfermo o puede tener otro tipo de situación. Y entonces ese trastorno mental o esa enfermedad psicológica o ese trastorno mental, pues obviamente lo vamos a tener que documentar de mayor o de mejor forma para poder, en su caso, tal vez defender o desvirtuar que fue originado por la ejecución de la actividad en la cual pues hoy nos presta el servicio. Que aquí entra otra vez el tema de la NOM 035, ¿no? Exacto. Tener desarrollado eso porque es una vía en la que te puedes ayudar a documentar. Y ahí retomamos lo que comentábamos hace rato. O sea, implementamos la NOM 035, pero no le hemos dado el seguimiento adecuado, ¿sí? Y al no darle ese seguimiento adecuado, de estar demostrando que el trabajador realmente es feliz en el trabajo y no está estresado en el trabajo y que de pronto venga y diga que sí, eso va a ser la pauta para poder
tal vez desvirtuar un posible riesgo de trabajo de esta naturaleza. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues obviamente retomar esa NOM 35, fortalecerla, robustecerla o de alguna manera cuidar cómo vamos a defender, y ahora sí que buscando prever, en caso de que llegara una incapacidad por un estrés laboral, cómo vamos a defender que no fue con nosotros, ¿no? Y eso, más algo que también ya vivimos con el tema del COVID. En el tema del COVID, pues ahorita ya está muy claro de que, oye, pues si es una enfermedad infecciosa y si tú te dedicas a temas de salud o con manejo del público en general, etcétera, pues eres de alto riesgo, ¿no? Y entonces, si viene una enfermedad tipo la pandemia, pues nos van a querer fincar un riesgo de trabajo. Ahorita la misma autoridad lo ha expresado en distintos foros, no ejerció tal vez la acción de fincar esos riesgos de trabajo por el tema de COVID, pero lo pudo haber hecho. Y si lo hubiera hecho, sí nos hubiera impactado en muchas primas de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos que va a venir con esta reforma? Si es que se da, y creemos que tiene una alta probabilidad, que vamos a estar más expuestos a esas reclasificaciones. Para la autoridad es atractivo, porque les digo, ha sido superavitario históricamente esta rama, y entonces, pues, ¿en qué nos pone? Pues en que tenemos que tener mayores controles, que tenemos que tener mayor seguimiento de que las personas estén bien, que estén bien mentalmente, que estén bien físicamente, que estén en el teletrabajo con las condiciones adecuadas, en el centro de trabajo adecuado, y por último, en el resto de las enfermedades que se van incorporando en esta tabla, pues hacer una reevaluación desde un enfoque de medicina del trabajo, en donde nosotros pues hagamos ese acto de contrición y digamos, a ver, tal vez esta actividad que lo expone a un pesticida, tal vez de un jornalero, pues pudiera determinar un cáncer laboral, ¿no? Entonces, prepararnos para todo eso, porque pues hoy con esta potencial reforma, pues vamos a tener que hacer frente a nuestros, pues ahora sí que nuestras consecuencias de la actividad que hoy tenemos, ¿no? Sí, de acuerdo. Y entonces, digo, creo que aquí el tema otra vez vuelve a ser, por un lado, la prevención, o sea, fortalecer, como dices, esta medicina del trabajo, ¿no? Y buscar que nuestros trabajadores pues estén mejor en todos los sentidos. Y por otro lado, la parte de la documentación, ¿no? Donde la empresa pues tenga la documentación para que en algún momento pues pueda a lo mejor deslindar responsabilidades respecto a estos temas. Y bueno, creo que también aquí queda una laguna legal respecto a cómo va el Seguro Social a comprobar este tema del estrés laboral y cómo se va a documentar. Incluso hay iniciativas al respecto, porque pues es un tema a lo mejor muy reciente también. Y hay otra serie de iniciativas también en el Congreso que vemos que de aprobarse pudieran tener también un efecto importante en las empresas, ¿no? Una de ellas es el tema de la jornada reducida, que bueno, obviamente ha sonado mucho. Por un lado está una reforma constitucional que al final fue aprobada en comisiones, pero que no avanzó al Pleno de la Cámara de Diputados, y que bueno, respecto al tema constitucional, pues a lo mejor no se cuentan con todos los votos para esta reforma y tendría que haber negociaciones al interior de los grupos parlamentarios. Sin embargo, pues creo que es un tema que genera mucho consenso, ¿no? De que al menos tiene que haber una discusión al respecto. Incluso ha habido foros en la Cámara de Diputados, pero no es aunque es una iniciativa que en este momento se ha enfocado al tema de una reforma constitucional, también hay por parte de diferentes grupos parlamentarios como el PRD, o sea, no es solo Morena, ¿no? Está el PRD, está el Partido Verde,
está el PES, ¿no? O sea, hay diferentes partidos que están presentando iniciativas en este sentido, no solo para modificaciones constitucionales, sino también para modificaciones en cuanto a la Ley Federal del Trabajo, y creo que eventualmente pues estaremos en el escenario de una discusión respecto a la reducción de la jornada laboral que ya hemos visto en otros países, pero que aquí, más allá de la temporalidad de cuándo se apruebe, creo que sería importante empezar, que las empresas empiecen a hacer escenarios de cuáles serían los efectos que tendría una reducción en la jornada laboral, cuál es el estatus en el que se encuentran ahorita, y no sé qué comentarios tengan, Arturo. Sí, claro. Indudablemente creo que tenemos que empezar a actuar de manera preventiva. Aquí la sugerencia es, hay que tomar la foto de cómo estamos ahorita, qué efecto o qué implicaciones podría tener en caso que se aplicara, ahora sí que se aprobara la reforma, y qué alternativas tendría con base en mi operación para efectos de transitar esta reforma. Tendría que necesariamente, en la evaluación de alternativas, ir a buscar talento y hay contratación de nuevo talento el día de mañana. ¿Cuál sería la implicación? ¿Tendría una implicación inmediata o a mediano plazo o a largo plazo de horas extras? ¿El día de descanso pagado? ¿Cuáles serían esas implicaciones en materia de seguro social? O sea, yo creo que no hay una respuesta general para todo. Tenemos que verlo caso por caso, industria por industria, para ver cómo podríamos buscar transitar la reforma. Pero regreso, primero es ver dónde estamos, de ahí ver qué alternativas tengo, qué implicación tendría yo, y no solo hablo económica, también en temas de clima laboral, en que nuestro talento esté contento, dónde vamos a buscar el talento el día de mañana, si hay o no hay para efectos de buscarlo, y con base en eso tomar una decisión informada, pero de forma preventiva, ¿no? Al menos tener los escenarios planteados y ver dónde estoy de forma preventiva previa a que entre la reforma como tal, ¿no? Sí, y en materia de seguridad social, ¿cuáles serían tus consideraciones? Pues mira, ahorita lo que vemos principalmente de impacto por esta reforma, pues es, sí tenemos muchos trabajadores que hoy laboran 6 días a la semana, ¿no? Es decir, que tienen las 48 horas. En el potencial caso que se reduzca a 40, pues obviamente tendríamos un día de descanso adicional. Y ese día de descanso, pues se paga triple de acuerdo a la ley laboral, ¿no? Entonces, hoy varias empresas que han empezado a hacer ejercicios y cálculos respecto a su potencial impacto económico, sobre todo, y derivado de ello puede llevarlo a un tema fiscal y de seguridad social, pues sí es alto, ¿no? Entonces, no es lo mismo pagar un tiempo extraordinario que lo pagas doble o triple, dependiendo cuándo es, pero siempre y cuando hay una jornada de trabajo ahí, a que tengas que pagar triple todo el sábado, por ejemplo, cuando antes pues, lo pagabas al 100%, no un 300%. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que obviamente implica que empecemos a jugar con roles, es decir, turnos para tratar de que el personal siempre viva en 5 días y que no caigamos en ese sexto o séptimo día para no incrementar el costo de nómina. Hay otras que están planeando sí pagar tiempo extraordinario, es decir, tal vez sigo los 5 días, pero pago un poquito de tiempo extra porque pues obviamente lo que estoy buscando es tratar de cubrir con la plantilla que tengo o con los roles que tengo lo mismo que venía haciendo sin el mayor incremento en el costo, ¿no? Lo que sí hemos visto es que nadie se salva, o sea que sí hay un impacto, ¿no? Haciendo, ahora sí que todos los ajustes y escenarios posibles, no hay uno en donde quedemos igual, ¿sí? Entonces, al incrementarse el costo de nómina, pues se va a incrementar el costo de seguridad social, se va a incrementar el costo, pues obviamente de impuestos, tanto federales como estatales, y pues todo eso hay que preverlo en aras de que esto pues también pareciera que tiene una alta probabilidad de suceder y sobre todo porque está sucediendo a nivel mundial, ¿no? O sea, es una tendencia que vemos que se puede diferir, pero tal vez no
no evitar, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es donde tenemos que hacer la tarea de ver cómo nos impacta en nuestra operación caso por caso, pero de lo que hoy hemos podido ver en las que ya evaluamos, no hay forma de darle vuelta sin un Sin una implicación. pequeño costo adicional. Sí, y que aquí creo que sería importante hacer los escenarios porque digo, a lo mejor no es lo mismo una fábrica a alguien que presta servicios, ¿no? Entonces, son escenarios diferentes y otro elemento que mencionabas importante es probablemente sea bueno ir viendo la experiencia internacional porque ya conocemos casos en donde ya se está implementando. Y finalmente creo que otro punto importante es las propuestas que ahorita se están evaluando, al menos en el Congreso, no consideran un periodo de transición. Entonces, creo que también por eso es importante hacer escenarios en este momento, a lo mejor muy generales, pero sí tener contemplado este tema porque en una eventualidad pues pudiera entrar de manera muy rápida y digo, a lo mejor incluso el mercado laboral no está preparado por lo que decías, ¿no? O sea, en algunos casos podrá abrirse a tiempo extra pero o recortar el tiempo laboral, pero en otros casos pues tendrá que abrirse contrataciones y no sabemos si va a haber suficiente Talento disponible. talento, exacto. Y bueno, otros dos temas que también están pendientes en el Congreso y que creemos que es importante comentarlos con ustedes son estas cuotas que se está buscando que existan para grupos vulnerables, ¿no? Hay dos dictámenes ya aprobados en el Senado por unanimidad por separado en donde se está buscando que haya una cuota del 5% de discapacitados en aquellas empresas que tengan más de 20 trabajadores y a la par, bueno, hay otras iniciativas que contemplan porcentajes menores, 4% o dependiendo del número de empleados, pero finalmente es una discusión que ya se dio en el Senado, que se aprobó por unanimidad y que está pendiente en la Cámara de Diputados y que por lo tanto nos parece relevante pues tenerla en el radar. Y el otro tema importante también es una cuota del 5% para adultos mayores, ¿no? Creo que todos estos escenarios de dar mayor empleabilidad a estos grupos vulnerables, pues es importante, ¿no? Y a lo mejor también se sumaría en su momento la discusión de la empleabilidad de jóvenes o de temas de género, ¿no? Pero finalmente, bueno, estamos hablando en el caso específico de estas dos iniciativas del 10% de la plantilla laboral, lo cual pues desde luego no es menor. ¿Y ahí qué implicaciones le ven laborales y de seguridad social? Acá es un tema complicado desde el punto de vista práctico operativo porque, como lo mencionabas hace un minuto, esta reforma tampoco trae en los transitorios una temporalidad para que entre en vigor. Es decir, no hay una transición. ¿Qué quiere decir esto? Que si se aprueba y se publica como está, prácticamente estaríamos en default al día siguiente porque entra en vigor. Es el primer tema. Con base en eso, y regresamos a la misma sugerencia, tendremos que evaluar cómo estamos parados, qué perfil de puestos podríamos estar ofreciendo, buscando contratar el día de mañana. Si tendríamos que caer en un tema de tengo que terminar una relación laboral para buscar una contratación y cumplir con estos porcentajes, o puedo aperturar ciertas ofertas de empleo y tengo los perfiles necesarios para tales efectos. Esas son las decisiones que voy a tener que tomando, pero lo primero que tenemos que hacer es en dónde estoy en nivel de cumplimiento. Si esto se aprobara mañana, ¿en qué porcentaje estoy? ¿En 0, en 1, en 2, en 3%? ¿Y cuánto me hace falta y qué perfiles de puesto pudiera abrir para buscar cumplir con la reforma, ¿no? No sé, Pablo, ¿cómo lo ves en tu perspectiva? Sí, totalmente retador el escenario. Simplemente, y platicando la cuota de adultos mayores, pues es un problema tiene muchas aristas. Simplemente el reclutamiento, ¿no? O sea, hoy muchas de las empresas salen a reclutar a través de redes sociales y pues tú ahorita un adulto mayor tal vez no lo vas a tener en una red social, ¿no? Entonces,
ir por él y convencerlo y todo eso, pues te va a llevar a buscar otros medios que hoy tal vez ya no se están usando como antes se hacía. O, por ejemplo, si tienes una prestación de un seguro de gastos médicos mayores, pues obviamente al incorporar a este tipo de población, pues tus primas van a dispararse, ¿no? Porque obviamente pues la aseguradora pues no va a tener una prima menor en alguien que tiene un mayor riesgo de tener algún tema de salud, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son cosas que se tendrán que valorar. Tendremos que evaluar qué y cómo los podemos insertar de nuevo a esta vida laboral, porque pues hay muchas cosas ya tecnológicas que también pueden ser difícil de adopción para este grupo. U operativa según industria, ¿no? Sí, tiene muchas aristas. El punto es que, como comenta Brenda, pues ya se aprobó por unanimidad en una cámara, falta la otra. Hay una probabilidad también interesante de que se pueda dar. El tema es cómo podemos nosotros prepararnos para poder hacer frente a este requisito. Y como lo dijo Arturo, si hoy entrara en vigor, ¿en qué situación estamos? ¿No? Yo creo que ese es el primer assessment que hay que hacer y cuánto nos podría llevar a adoptar algo distinto, porque no es fácil. Hoy tenemos empresas, startups, que pues tienen pura gente joven y de pronto le piden, oye, tienes que tener el 5% de la tercera edad. Sí es un choque cultural y de, pues ahora sí que de pensamiento importante, ¿no? No, y digo, también los retos que tiene, como decías, bueno, desde la contratación, pero en temas de capacitación, de adecuación de instalaciones, ¿no? También ver si este grupo se puede vincular, por ejemplo, al tema de teletrabajo. Creo bueno, desde la realidad, ¿no? Si menos o es en México no tenemos ni ese 5% de discapacitados y de ese 5% el porcentaje pues no es el 100% de que sea población económicamente activa, pues ahí entra un reto, ¿no? Porque ¿cómo vas a cumplir si al final ni siquiera hay ese porcentaje, ¿no? O por ejemplo, en cuanto a los adultos mayores, tampoco se está vinculando con el tema de si esos adultos mayores son ya jubilados o pensionados, ¿no? ¿Y cómo harías para que no pierdan pues ese esquema, ¿no? También creo que habría que analizar el esquema de contratación, porque también dentro de ese universo de adultos mayores, pues a lo mejor o no todos están interesados en volver a trabajar o no todos tienen también el perfil que estás buscando, ¿no? Entonces creo que sí se vuelve un reto y desde luego, bueno, es muy loable el tema de buscar que estos grupos vulnerables pues puedan tener acceso al mercado laboral formal, pero al final, bueno, hay muchos retos que cumplir en cuanto a la realidad que se presenta en México y también las implicaciones económicas que pudiera tener para las empresas. Y bueno, estamos recibiendo algunas de sus preguntas. Y bueno, vamos a empezar con algunas que son comunes, ¿no? Regresando al tema de teletrabajo, ¿cuáles son las multas en caso de no cumplir con el teletrabajo? Aquí hay un tema de que la NOM, así como el propio capítulo, no prevé una multa específica. Entonces tenemos que irnos a la multa general. Yéndonos al máximo establecido por la Ley Federal de Trabajo, se nos va hasta 5,000 UMAS, aproximadamente un poco más allá de 400,000 pesos. Ahora, ¿cuál es el tema más relevante? Es que la propia Ley Federal del Trabajo le establece o le da la facultad a la autoridad para que pueda aplicar cada multa por cada evento de incumplimiento que detecte o por cada trabajador que resulte afectado por ese incumplimiento. Esta facultad que se le da a la autoridad no es nueva, o sea, no viene derivado de alguna reforma reciente, ya la tenía. ¿Qué es lo que pasaba? Es que no la aplicaba la autoridad. Ahora tenemos casos, tanto que colegas como nosotros hemos atendido, que ya la autoridad, no en todos los supuestos, pero sí ha ido aplicando esta regla. Entonces, aquí lo que esto resulta mucho más
preocupante en caso de un incumplimiento, porque ya estamos hablando de multas, si nos vamos a los parámetros altos, bastante relevantes para la empresa, ¿no? Y bueno, creo que otra pregunta importante sobre la prima de riesgo y accidentes de trabajo en materia de teletrabajo, aunque ya comentabas algo, pero no sé si quieras abundar. Sí, pues ahorita el riesgo que tenemos es accidente que suceda en la jornada de trabajo, sea en la oficina o en casa, o donde se esté prestando el teletrabajo, puede ser calificado como un accidente de trabajo y va a tener un impacto, ¿no? Entonces, ahí lo que hemos comentado durante esta charla, pues es generar una política y obviamente una capacitación a los trabajadores que estén en el teletrabajo para informar, tener esa comunicación de qué y cómo está expuesto a esos riesgos y por el otro lado, identificar y cuidar cómo se va a llenar el ST7 al momento del reporteo, ¿no? Tenemos que cuidar, evitar que pues ahora sí que se le dé la idea que ocultemos algún riesgo a la autoridad, ¿no? Eso es lo principal y para eso pues la prevención es lo más importante. Y para poder prevenir, pues es como si estuviéramos en la oficina, ¿no? O sea, tenemos ciertas políticas, tenemos ciertos protocolos, tenemos cierta capacitación que va enfocado a esa prevención. Ahora lo tenemos que extender a los trabajadores en teletrabajo. Gracias. Y ahora, ¿qué pasa si se prestan servicios en una entidad distinta al del empleador? ¿Tiene obligación de contar con un RP? Sí, tiene que tener un registro patronal en cada entidad en donde se esté prestando el servicio. Obviamente aquí va a venir un tema de cómo determinarlo, cómo abrirlo, porque para poder aperturar un registro patronal o un registro estatal de contribuyentes, tienes que tener un domicilio en la entidad. A diferencia del Seguro Social, que es una autoridad federal, la estatal no tiene facultades para irte a buscar fuera de su circunscripción. Entonces ellos forzosamente necesitan un centro de trabajo. Y ahí, como lo comentábamos al inicio, pues se ha aperturado domicilios tipo WeWork o alguna, pues ahora sí que domicilio de trabajo compartido, pero que te permita poner ese domicilio para poder aperturar ahora sí que tu centro de trabajo, obtener tu registro patronal, obtener tu registro estatal de contribuyente y ya teniéndolo, es mucho más fácil el cumplimiento porque ya todo se puede hacer vía internet, ya puedes hacer todo tu cumplimiento pues como hoy comúnmente se hace, pero sí es importante tenerlo. El no tenerlo pues nos pone en un riesgo de ser sancionado por un incumplimiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Y pueden existir multiplicidad de empleadores o no? Acá, el hecho de que estemos bajo la modalidad de teletrabajo no quiere decir que podamos prestar servicios para uno o más empleadores. Aquí va a depender mucho de nuestro contrato individual de trabajo. Si tenemos un derecho o obligación de exclusividad, yo tengo la obligación de únicamente prestar mi servicio personal subordinado hacia el empleador correspondiente. En su caso, si yo prestara porque tengo tiempo libre, porque no me están monitoreando de manera correcta, porque no me están supervisando, si yo prestara a un tercero, podría estar cayendo en un incumplimiento de las condiciones pactadas con mi empleador. Entonces, a manera de resumen, el hecho de que yo esté en teletrabajo no quiere decir que tengo la facultad, porque tengo tiempo libre, porque no me supervisan, de prestar a 2, 3, 4 personas físicas o morales más mis servicios, ¿no? Y eso tiene relevancia, porque miren, ahorita en la pandemia lo vivimos. Hubo gente que estaba contratada, imagínense, con nosotros, PwC, y tal vez alguien se vio tentado a ponerse en las plataformas digitales, ¿no? A conducir un auto. Decía, oye, pues tal vez no me supervisaron y entonces me voy a trabajar en este tipo de plataformas.
Y obviamente, pues imagínate si hay un accidente de trabajo ahí, o bueno, hay un accidente, ¿no? Eso pues puede traer consecuencias hacia el empleador que lo tenía por una jornada de 8:30 a 6 600 la y tal semana. vez estaba haciendo una actividad totalmente distinta a lo que fue contratado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que cuidar y como comenta Arturo, pues que hay que documentar en todo nuestras políticas, en nuestros contratos, etcétera, para no perder de vista todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Ahora, platicaban ya bueno, tiene que haber una generalidad respecto a las prestaciones. Sin embargo, hay inquietud si se puede dar prestaciones diferentes al empleado que está presencial y al empleado de modalidad teletrabajo. Desde el punto de vista laboral hay un derecho de igualdad. La NOM lo contempla. Aquí vamos a entrar en una discrepancia entre lo fiscal y el seguro social. La NOM no contempla que puedo hacer una diferenciación. De hecho, te señala, no podemos distinguir solo por el hecho de la modalidad. En pocas palabras, tengo que dar las mismas prestaciones que es por la misma actividad, aunque sea una diferente modalidad entre presencial y teletrabajo. Pero aquí nos encontramos con la complejidad desde el punto de vista fiscal y seguro, que yo creo que eso ibas a comentar, Pablo. Sí, miren, y lo platicábamos hace rato, un comedor, ¿no? Yo te doy la prestación del comedor, tengo por NOM darte la misma prestación, pero pues el que está en teletrabajo pues no tiene acceso al comedor, ¿no? Entonces, el trabajador pues nos podría pelear que le diéramos esa prestación. El tema es cómo se la doy, ¿sí? Y eso pues nos podría llevar a tal vez darle un cupón o darle vales de comida, etcétera. Pero tenemos que cuidar que no se distinga o diferencie, porque si no vamos a caer en una prestación adicional a la que tenía. Y obviamente pues me pueden pelear la que no le doy y obviamente pues no me van a reclamar lo nuevo que le pudieron estar dando. Entonces tenemos que ser cuidadosos en cómo lo vamos a manejar. Y aparte tenemos que cuidar que si es algo de previsión social, no rompamos esa generalidad que nos pueda sacar de la deducibilidad del concepto, ¿no? Entonces, técnicamente deberíamos de estar iguales, pero no va a ser fácil en todos los casos tener las mismas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso nos pone en situación de dificultad para acreditar, sobre todo ante una revisión, alguna de las prestaciones, ¿no? Ahorita, algo que siempre, y se los digo pues ahora sí que el perfil de auditor que también tenemos, es la trazabilidad, documentar y demostrar que realmente se le otorgó y que tuvo derecho a conforme a las políticas. Y no es tan fácil en algunas de las prestaciones que hoy en día tenemos. Prácticamente estamos empezando a vivir nuevas prestaciones, pero para poder llegar a esas nuevas prestaciones, también es importante cerrar bien la puerta de las anteriores, ¿no? O sea, no podemos hacer un cambio así tan sencillo de la noche a la mañana porque nos podemos meter en un problema laboral. O sea, hay que cuidar que las condiciones generales de trabajo que habíamos pactado con una situación laboral distinta a la que vamos a migrar, pues quede totalmente cerrada, liquidada, terminada y empezar una nueva, ¿no? Y esto a modo de evitar riesgos, ¿no? O minimizar riesgos. Pues creo que por ahora también tenemos otra pregunta, aunque ya habías comentado un poco al respecto, Pablo, sobre si el empleador debe pagar el impuesto sobre nóminas en la entidad federativa o en donde se encuentra el centro de trabajo o donde está el trabajador. Es donde se ejecuta o se presta el servicio. A diferencia de la Ciudad de México, que lo señala donde se paga, la mayoría de las legislaciones estatales es donde se presta el servicio. Entonces, si el trabajador está prestando el servicio en una entidad distinta a la que tú pagas, sí hay un riesgo y obviamente el deber ser es que estuvieras inscrito y pagando ese impuesto en esa localidad. ¿Por qué? Pues porque el trabajador en esa localidad hace su vida y pues consume todos sus bienes y servicios.
Muy bien, pues muchas gracias. No sé si tengan un comentario final, Arturo. Sí, muchas gracias, Brenda. El tema o la NOM 037 y trae muchas obligaciones. Como lo comentaba Pablo, incluso puede inhibir el tema de la aplicación de este tipo de modalidad. Lo que sí recomendamos es, si vamos a adoptar la modalidad o si no lo queremos hacer, de forma preventiva, ya ir transitando con la reforma, ya ir tomando las decisiones, ya ir implementando las posiciones que vayamos a tomar, porque suena mucho 6 meses, pero realmente el tiempo es corto y el tema de las multas o sanciones en caso de incumplimiento, como ya lo platicamos, pueden ser bastante relevantes. Entonces, aquí los invitamos a empezar a evaluar en dónde estoy parado, no solo en materia de la NOM 037, también dónde estoy parado con las diversas iniciativas que ya platicamos, cuál es la foto que tengo hoy en día, cuál sería mi nivel de cumplimiento y qué alternativas o estrategias puedo tomar a efectos de transitar la NOM 037 como la posible aprobación de las iniciativas, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Y coincido con Arturo, es muy retador. Honestamente creo que va a inhibir más que fomentar el teletrabajo. Hay que retomar la NOM 035. Definitivamente tiene un rol importante con todo lo que ahorita platicamos y yo creo que todavía tenemos áreas de oportunidad ahí que se pueden pulir. Y bueno, pues en el caso de que el trabajador, porque aquí el reto va a ser convencer a los trabajadores, ¿no? O sea, hoy ese trabajador que está en teletrabajo va a presentar una resistencia A regresar al centro. importante a regresar y eso pues puede traer muchas consecuencias, ¿no? Clima laboral, así que renuncias, etcétera, etcétera. Y que ya lo estamos viendo en otros países, ¿eh? Porque en otros países también se ha estado llamando a regresar a modalidades híbridas o presenciales, pero pues ahorita, como lo comentó Arturo, hay que prepararnos, ¿no? O sea, no es mucho el tiempo que se tiene y como ven, todas las iniciativas que vienen, pues vienen de alguna manera vinculadas unas con otras, ¿no? Entonces, sí es importante esa NOM 35 y cuidar esta NOM 37. Gracias. Y que creo que aquí también algo importante a considerar es, en muchos de estos casos, pues el periodo de transición, digo, para teletrabajo es corto, pero para las iniciativas que están en discusión no se están considerando tiempos de transición. Y otro punto importante creo que aquí es, estos temas que estamos planteando aquí no involucran solo al área de recursos humanos o solo a la parte legal, creo que es un trabajo que se tiene que hacer de forma multidisciplinaria dentro de las empresas, incorporando también a diferentes áreas, ¿no? Desde, decíamos, datos personales, ciberseguridad, el tema laboral, y bueno, creo que esto implica verlo desde muchos ángulos al final y cómo puede lograrse que sean políticas integrales y desarrollarlas pues en el menor tiempo posible, ¿no? Por ello, pues creo que reiteramos que nuestra recomendación principal es hacer un listado, ¿no? Revisar cuál es el estatus actual en las empresas y sobre eso, pues, plantear medidas de prevención y cómo ir avanzando en estos temas. Y bueno, antes de despedirnos, nos gustaría compartir con ustedes un video de un trabajo que hizo el Banco Mundial, de un programa piloto que hizo en San Luis Potosí, buscando hacer un estudio de cómo pudiera insertarse de manera más fácil los jóvenes en el mercado laboral formal. Creo que es un trabajo importante que está haciendo el Banco Mundial, buscando desde luego la inclusión de este sector de la población de una forma mucho más ágil a la formalidad y que no se decidan al inicio de su carrera por el mercado informal, básicamente por un tema salarial que al final, bueno, a lo largo de su carrera, pues se va a compensar con muchas otras cosas, además del tema de ingreso. Pues los dejamos con el video. Muchas gracias por su tiempo
Y bueno, estamos a la orden para cualquier tema que gusten comentar, nos pueden contactar. Gracias. El mundo, sobre todo los países en desarrollo, enfrenta grandes retos para incorporar los jóvenes que están saliendo del colegio a los mercados de trabajo en condiciones adecuadas. Cuando el joven inicia su búsqueda de empleo y compara la opción de trabajar desde la informalidad o de la formalidad, al haber salido de la escuela, lo que va a haber encontrado es que los empleos informales están dispuestos a pagarles un salario ligeramente mayor que el sector formal. El reto en San Luis Potosí son los salarios considerados no los más ventajosos o con más condiciones de atracción o de atractivo para nuestros egresados. Pues no se sienten motivados a tomarlo porque la remuneración pues es baja. Los salarios de reserva son muy altos. Al principio esperan ganar cerca del 25% más de lo que se está ofreciendo en el mercado formal a la entrada. Yo lo que quería ganar eran pues 2.500, 3.000, pero pues lo que realmente iban a ganar pues unos 1.500, 1.800. Los jóvenes presentan muy alta rotación en el empleo, lo cual se traduce en un mayor costo para el empleador formal. Si llega otra oferta con 100 pesos más, con 200 pesos más, pues decide renunciar, decide irse, decide cambiar y volver a empezar con una nueva empresa. Se salen que porque no les gusta el trabajo que les ponen y que es muy poquito lo que ganan. Si no tiene uno estudio, pues uno tiene que tener antigüedad para superarse, para subir de puesto. El empleador formal enfrenta una serie de costos no salariales debido a las prestaciones que ellos están obligados a dar a sus trabajadores. Entonces, esa es nuestra hipótesis, que esta diferencia entre el costo total para las empresas está produciendo efectos desafortunados para la economía y para la gente. El proyecto que hicimos explora la veracidad de esta hipótesis. Llegamos a la decisión de implementar un subsidio al salario después de haber realizado un proceso de consultas a los 3 niveles de gobierno, además de analizar datos y hablar con jóvenes, con empresas. Diseñamos este subsidio tomando en cuenta las condiciones del contexto, por ejemplo, los salarios de entrada de este grupo de jóvenes en el mercado formal, el crecimiento que podían tener los salarios en los primeros meses. El incentivo se ofreció a los jóvenes en las escuelas al término de un taller de información laboral que impartió el Servicio Nacional de Empleo directamente a los estudiantes y se les ofreció la oportunidad de poder registrarse para recibir este subsidio si ellos deseaban vincularse a un empleo al finalizar sus estudios. La condición era que consiguieran un empleo formal y este subsidio de 900 pesos al mes se les daba adicionalmente al salario que recibían en su empleo por hasta 6 meses. Este subsidio representa alrededor del 20% del salario promedio de entrada de los jóvenes en el mercado formal. Si me ofrecieran 900 pesos al mes, salarialmente en un empleo formal más mi salario normal, pues me serviría de mucho. Esos 900 extra que me dieron de apoyo, pues me fueron útiles para... los estaba guardando y ya pues con eso me compré varias cosas. El proceso consistía en registrarse con nosotros llenando un formulario de registro en línea. Posteriormente ellos, una vez consiguiendo el empleo,
nos enviaban un comprobante de estar empleados formalmente. Nosotros verificábamos que la información fuera correcta por medio de los sistemas del SAT. Se les realizó su pago del incentivo a una tarjeta prepago y de esa forma ellos recibieron su incentivo y todo el proceso fue 100% digital, de inicio a fin. Pues entre los principales resultados del piloto encontramos una mayor tasa de colocación en empleos formales entre los jóvenes que fueron beneficiarios del subsidio de empleo que les entregamos. También se observó una mayor conversión, en el caso de ellos, de contratos temporales a contratos permanentes. Se observó incrementos en el salario a lo largo del tiempo que reflejan pues un crecimiento en sus habilidades y en su productividad en el empleo. Yo comencé con un sueldo de 1.400 semanales, 210 diarios y de ahí conforme al tiempo me fue subiendo que fueron 20 diarios. Al tiempo que duré fue de 2.95, me salían 1.800. En mi empleo anterior duré 2 años y medio, desde ahí decidí buscar otro empleo, que es en el que estoy ahorita. Y ahorita diarios estoy ganando 315, además que ahí es cada 4 meses y pues sí, ahí sube más, creo que sube 50 por cada 4 meses, de hecho pues es mejor. Descubrimos qué mecanismos ayudan a los jóvenes a tomar estas decisiones de trabajo. Por ejemplo, subestiman el crecimiento del salario que van a tener, entonces en el mercado formal crecen muy rápido los salarios, pero ellos no lo están viendo. Y por el otro lado tienen altas tasas de descuento. Eso quiere decir que les importa mucho lo que están viendo que van a recibir hoy y importa muy poco lo que va a ser ese crecimiento a largo plazo o lo que van a recibir en un año.